Saludos mis maníacos de Ellsworth, feliz año nuevo. Hoy vamos a ver cosas secundarias que todos deberían tener. Antes de empezar, si tienes dudas o no sabes sobre los objetos principales que deberías tener, puedes ver más en estos vídeos en las tarjetas de arriba o en la descripción. Recuerden revisar la descripción por si dejo notas extra. Empezaremos por las cosas comunes que todos deberían tener, tanto si eres DPS o Support. El set de Rigo Verde, ya que lo puede usar cualquier personaje a diferencia del Tenebros. Y aunque seas main DPS, lo puedes usar en personajes secundarios para raids principalmente, ya que actualmente se lleva mucha gente random o que no aportan buffos, dificultando un poco la raid, por lo que llevar el buff de Rigo Verde al menos facilitaría las runs, sobre todo si tu personaje no aporta casi nada a las runs. Este set lo puedes conseguir a base de diarias de Rigo y fabricarlo en eventos de Jump, en donde regalan sets de Rigo con forja extra, un el Porufesor 3 que llegará en los próximos meses a este server con forja nivel 15, Speed Bottom, que se refiere al efecto de la piedra de Liano, velocidad de ataque a los miembros de tu grupo, más 10% o 2 más valor de refuerzo por ciento para pantalones. También existe este efecto en zapatos de Tenebros, pero como dije antes, no lo podrán usar todos los personajes y tendrías que conseguirlo para cada personaje distinto. Luego en los pantalones de Rigo Púrpura podemos ver un efecto parecido, pero la traducción es confusa. Lo he testeado y puedo decir que no sirve. Solo te aumentará la velocidad de ataque a ti mismo. Bueno, la razón de llevar este efecto es la misma que la del Rigo Verde. Este efecto se nota mucho porque todos van a atacar más rápido, y la verdad es que se siente muy a gustito tener este bufo en la party. Puedes obtener estas piedras en tablón o buscando manualmente farmeando piedras o fabricándolas. Sin embargo, recomiendo que lleves este efecto solo si sabes que puedes aguantar bien, porque mejor vivo haciendo algo que estar muerto sin aportar nada. Estas cebollas son manzanas del superhumano, muchas, que activan tu potenciador de poder inmediatamente. Se usa para los títulos de Protector de Liano y el de 17.5, que te aumenta daño y velocidad de ataque al activar el Awakening. La mayoría de personajes no pueden activarlo cuando quieran, por eso necesitan estos consumibles. Al usarlos, revisa las categorías, porque si por ejemplo ya estás usando una manzana, como el Níspero, pues si usas la manzana del superhumano va a haber conflicto ahí. Al usar una, las dos se van a poner en enfriamiento aunque no hayas usado la otra. Y lo mismo con las cebollas con otros consumibles del gremio. Estos consumibles se consiguen en el alquimista, tablón y en la tienda de Miao. Diseño de plegas. Este ya es un poco opcional, pero te voy a contar los factores. Al principio nos va a costar llegar al 50% de adaptación, por lo que este accesorio nos puede ayudar bastante, ya que da 5% y es útil tanto para aumentar daño como para incrementar el aguante, ya que cuanto más avanzamos de región, más nos quita nuestro poder, haciendo que este stat de adaptación sea más y más efectivo. Todo depende de si te puedes permitir comprarlo, o en donde te encuentres actualmente, ya que ahora se puede sustituir por el accesorio de 18.1 más su efecto de set. Obviamente solo lo compraremos para nuestro personaje principal, ya que el precio es bastante elevado. Accesorio de Oricalco, sobre todo si pescas mucho, para obtener un 10% de descuento en reparaciones, más otros 10 del título Primus y 50% del buff de portal, llegando al máximo de 70% de descuento en reparaciones. Y por último mencionaré algunos accesorios opcionales que sirven para rellenar. A veces cuando nos compramos un nuevo IV hay que cambiar accesorios y te quedan huecos en los que no sabes qué poner. Los accesorios más usados para rellenar son campo eléctrico, que da 2% de adapt, baratito, o espada sombría, un poco más caro pero da más reducción de daño. Máscara de Kusharta o insignia de los aliados, ambos dan 2% de adapt y otros efectos extra. Brazalete de guardiana, que da 2% de adaptación y 1% de polarice, y el accesorio de 15.5 que da 2% de adaptación y más cosas. Y por último los accesorios de administrador espacial,
de los que hay para casi todos los huecos, y cada uno da un % de ATAP, aunque a nivel pro se usan los otros que he mencionado. Vamos con los accesorios para DPS, que simplemente son el accesorio de 12-4, que aumenta 10% de daño cuando los enemigos tienen más de la mitad de vida, y luego pegas un 10% menos cuando tienen menos de la mitad de vida. Y el otro es el enfriador, que funciona al revés. Reduce el daño en 10% al atacar a enemigos con más de la mitad de vida, y aumenta un 10% de daño cuando tienen menos de la mitad de vida. Además da un % de adaptación. En resumen, primero usas el accesorio de 12-4 hasta que el monstruo baje a la mitad de vida, y luego lo cambias por el enfriador. Estos accesorios recomiendo usarlos cuando veas que los jefes te cuesta mucho tiempo matarlos, especialmente en raids, que se suelen usar solo ahí. Cuando vayas a usarlos antes de entrada a la dungeon, recomiendo que revises tu adaptación, ya que es muy probable que tengas menos al usar estos accesorios. Por eso se suele usar el diseño de plegas en conjunto con estos. Y en último lugar, los supports. Sello de Tamakan si no hay nadie que tenga una prenda que dé resistencia de daño al grupo, ya que este efecto no se acumula. Zapatos de Diano con el efecto de bajar defensas con combos, que por cierto aquí solo dice defensa, pero en realidad se refiere a defensa física y mágica. Recomiendo que lo usen los supports que se especializan en debufear a los monstruos, y o que no necesiten usar muchas skills para apoyar al equipo, para que puedan hacer muchos combos y bajarle la defensa cada rato al monstruo. El máximo es de 2,5%, pero se acumula hasta 10 veces, siendo un total de 25% de reducción de las defensas. Una curiosidad es que este efecto sí es acumulable entre varios jugadores, siempre y cuando estos jugadores no tengan el mismo porcentaje en el efecto. Por ejemplo, si los dos tienen bajar defensa 2,5%, no se va a acumular, se queda en 2,5%, 25% total. Pero si uno tiene 2,5% y el otro 2%, sí se acumularía, siendo un 4,5% de reducción de defensa. En total hasta 45%, que es una locura, especialmente en la raid de Abyss, que apenas son inmunes a debuffos. Y eso es todo. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete para apoyar el contenido y animarme a subir más guías de calidad. Bueno, cualquier duda pregunten abajo y me despido. Hasta la próxima.